Aprobamos la reforma laboral más importante en la historia moderna del país, con la que buscamos reivindicar los derechos de la clase trabajadora, los cuales fueron vulnerados durante décadas. Y a pesar de que la nueva iniciativa que se presentó y aprobó por este Senado de la República de reforma a la Ley Federal del Trabajo no incluyó el tema de la subcontratación, esta soberanía, el Senado de la República, la incorporó y la aprobamos. Con ello hemos logrado recuperar de septiembre pasado, que entró en vigor a esta fecha, más de 4,5 millones de trabajadores formales, de trabajos formales. El dictamen que presento ante ustedes hoy, en mi carácter de presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, tiene por objeto otorgar una prórroga para la implementación de la tercera etapa de dicha reforma. Esta ampliación se vuelve necesaria para terminar de afinar los mecanismos necesarios para que los centros de conciliación y los tribunales del Poder Judicial de las entidades federativas locales y los tribunales del Poder Judicial de las entidades federativas lleven a cabo sus labores de manera correcta y así garantizar que las y los mexicanos tengan acceso a una justicia laboral expedita y que respete sus derechos plenamente. Presidenta, creo que hay mucho ruido. Les suplico, senadoras y senadores, que guardemos silencio para escuchar a nuestro orador, por favor. Gracias. Gracias, Presidenta. La mal llamada reforma laboral, impulsada por el entonces presidente Felipe Calderón y presentada de manera cobarde escasos días de que culminara su sexenio, afectó gravemente los derechos de las y los trabajadores, pues protegía primordialmente los intereses de la clase patronal. Afortunadamente, y gracias a la voluntad y compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy la prioridad principal es garantizar la protección de los derechos de las y los mexicanos. Los procesos laborales que se llevaban a cabo en las juntas locales y federal de conciliación y arbitraje se caracterizaron por una burocracia excesiva, acompañado de actos de ineficiencia y de corrupción que terminaban por retrasar la impartición de justicia y violentaban los derechos de la clase trabajadora. Por eso, cuando se aprobó la nueva reforma a la Ley Federal del Trabajo, pues sí, sigue habiendo, perdón, Presidenta, pero es como una romería. Vuelvo a solicitarles, senadoras, senadores, pongamos atención al orador y guardemos silencio para escucharlo, por favor. Gracias. Por favor, senadoras, senadores. Gracias. Gracias, Presidenta. Los procesos laborales que se llevaban a cabo en las juntas de conciliación y arbitraje se caracterizaron de una burocracia excesiva, acompañada de actos de ineficacia, ineficiencia y de corrupción, que terminaban por retrasar la impartición de justicia y violentaban los derechos de la clase trabajadora. Sin embargo, después de la aprobación de la reforma laboral de 2019 por este Senado de la República y por el Congreso de la Unión en general, hemos logrado importantes avances en favor de la justicia, la democracia y la libertad sindical para la clase obrera de México. Ejemplo de ello es que los centros de conciliación locales que empezaron a operar en las entidades que conforman la primera etapa de implementación han admitido más de 93,000 solicitudes de conciliación, de los cuales han concluido con el 83,7%. Lo anterior es prueba de la eficacia de conciliación que incorpora la reforma laboral que aprobamos. Además, en materia colectiva se han admitido 738 solicitudes, de las cuales 711 ya se concluyeron, lo que representa el 96,3% del total. Ello es la prueba más notable de que los tribunales y jueces de lo laboral pueden hacer más expedita la impartición de la justicia, incluso hasta con juicios orales.
La ampliación propuesta de 5 meses para la entrada en operación de las autoridades conciliatorias y los tribunales laborales locales en las entidades que conforman la tercera etapa de implementación de la reforma laboral, que incluye a 11 estados de la República, responde a la complejidad de los asuntos que se resuelven en dichas demarcaciones. Esta ampliación garantizará los resultados positivos que hemos observado hasta ahora en las 2 etapas anteriores. ¿Cómo se ve, Presidenta y mesa directiva, que la oposición nos interesa por los temas laborales de la clase trabajadora de este país? Hay una distracción total. ¿Puedo pedirles nuevamente a las senadoras y a los senadores, guardemos silencio para escuchar a nuestro orador, por favor? No escuchan. No importa. Vamos a concluir. Compañeros y compañeras senadores, los invito a votar a favor de este dictamen, ya que para continuar con los buenos resultados del nuevo modelo de justicia laboral se necesita una correcta implementación con procesos eficientes y eficaces. Para lograrlo es necesario que los centros de conciliación y los tribunales laborales locales inicien sus actividades en forma simultánea hasta el día próximo 3 de octubre del presente año, evitando contratiempos que obstaculicen el acceso a una justicia laboral más cercana a la clase trabajadora y al pueblo de México. Gracias, Presidenta. Es cuanto. Muchas gracias. Esta discusión y tiene la palabra Botello.